la ley 30.364 y la atención y trámite de denuncias por violencia familiar. Bien, tenemos que definitivamente empezar desde el enfoque de la introducción conceptual y contextual. Vamos con el marco de la ley 30.364 dentro de la política criminal y de derechos humanos. Como les desarrollé hace un momento, les comentaba que la ley 30.364, promulgada el 23 de noviembre del 2015, derogó expresamente la ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar, que estaba vigente desde 1993, modificada en varias oportunidades, pero entró en vigencia desde esa fecha. Importante porque este reemplazo no ha sido un cambio solo terminológico, sino supuso un cambio de paradigma. Como les mencionaba, la ley anterior concebía la violencia como un asunto solo de violencia doméstica, de convivencia doméstica, ley de violencia familiar. La ley 30.364 la reconoce de una forma mucho más amplia, como una violación de derechos humanos, y además analiza la discriminación estructural contra las mujeres. Si nosotros revisamos el artículo primero, vamos a ver que se nos señala que el objetivo de la ley tiene como fin prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y nos sostiene que para ese objetivo se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado, y dispone de la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia. Este es el derecho que se encuentra plasmado como uno de los objetivos y reconocido por la ley 30.364, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, vamos a comprender dentro del marco del desarrollo jurídico central que a diferencia de la ley 26.260, esta ley 30.364 integra en un solo cuerpo normativo dos dimensiones del fenómeno violento. La violencia contra la mujer por razones de género, que se produce en el ámbito público, privado y estatal, y la violencia en el entorno familiar. Les denomina los integrantes del grupo familiar, que puede afectar tanto a mujeres, pero también a otros integrantes del grupo familiar. Así tenemos la pregunta, ¿la violencia contra la mujer solo se produce en las relaciones familiares? Y acá les pongo un ejemplo. No sé si, doctor, no sé si pudiéramos darle el micro a Emily García para que pueda acompañarnos con la lectura de los ejemplos que les vengo a compartir. Sí, doctora. ¿Con qué nombre sale? Muchas gracias. Dispense. Emily García. Emily García. Listo. Adelante, Emily. Puedes activar tu audio. Gracias. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Ya. Ana, servidora pública de la Municipalidad Distrital, denunció que su jefe directo, funcionario con poder jerárquico, la hostigó durante 6 meses en el ámbito laboral público, combinando gritos, humillaciones en reuniones, aislamiento del equipo, tocamientos no consentidos en pasillos y ascensor, insinuaciones sexuales y amenazas de cambiarla de sede si denunciaba los hechos, además de trabas económicas, bloqueo de pagos y cambios de turno que afectaron su lactancia. Como consecuencia, presentó afectación psicológica acreditada por informe de CENINSA, ansiedad en el trabajo, insomnio, hipervigilancia, llanto fácil, evitación de reuniones y merma de rendimiento con nexo temporal respecto de los hechos. Muchas gracias, Emily. Bien, entonces, vemos aquí que se presenta un hecho de violencia contra la mujer, pero no en el ámbito privado, sino vemos como ejemplo
que tenemos violencia contra la mujer en el ámbito público. Ahora vamos a ver que cuando hablamos del ámbito público implica que entre el agresor y la víctima no hay ningún tipo de relación ni vinculación sentimental, ni ningún tipo de relación que los vincule. En este caso es el ámbito laboral. Vemos que Ana denuncia a su jefe directo, que es un funcionario que tiene poder jerárquico, pues tiene la posición de dominio sobre la voluntad de ella. La hostiga en el ámbito laboral, entonces esto es público, combinando gritos, humillaciones en reuniones, además tocamientos no consentidos en el pasillo y ascensor, insinuaciones sexuales, etc. Como consecuencia, ella presenta afectación psicológica acreditada por informe del CEN. Entonces, ¿qué tenemos aquí como ejemplo? Que tenemos un ejemplo de violencia contra la mujer en el ámbito público. Entonces, podemos comprender con este ejemplo por qué es que el legislador decidió ampliar no solamente la violencia contra la mujer en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, porque este es el escenario adicionalmente también en el que se produce la violencia contra las mujeres como un fenómeno de discriminación estructural. Bien, entonces sigamos. ¿Aquí hay un vínculo sentimental entre el agresor y la víctima? No. Entonces podemos comprender por qué es que en el artículo 5 del texto único ordenado de la ley 30.364, cuando nos señala la definición de violencia contra las mujeres, nos sostiene que es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego nos desarrolla los tres ámbitos. La que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Ámbito privado. Ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende entre otros violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Ámbito privado. Tienen una relación interpersonal, cualquier relación interpersonal. Ámbito público. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el ejemplo que hemos visto encaja aquí, de tal manera que si nos quedábamos solamente con la 26.260, hubiéramos omitido este escenario, ¿no? De tal forma que comprendemos por qué es que señalábamos hace un momento que era un cambio de paradigma y que se justifica. Y bueno, y otro escenario, otro ámbito en el que se produce, la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. Bien, entonces comprendemos por qué es que señalábamos que la ley 26.260 solamente contemplada para la violencia contra la mujer este ámbito, ¿no? Y de tal forma que este ámbito, esto es el público y el estatal, son contemplados ahora por la ley 30.364. De esta forma, en cuanto a la violencia contra la mujer, la norma abarca tres esferas donde la violencia puede manifestarse. Ámbito privado, que era tradicionalmente invisibilizado. Ámbito público, donde no existe vínculo entre agresor y víctima. Y ámbito estatal, cometido o tolerado por el Estado. Y yo me pregunto, ¿por qué es que estamos diciendo que la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico era invisibilizada? ¿Alguien quisiera participar sobre este punto? Ojo, acabamos de señalar que la violencia contra la mujer era antes invisibilizada. ¿Pero por qué se dice eso? ¿Alguien quiere participar? Pueden usar el chat o en todo caso levantar la mano si desean. ¿Por qué es que la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico no se visibilizaba? A ver, vamos a ver. No tenemos todavía participaciones.
Sí, Son un poco doctora, tímidos. muchas gracias. Tengo una participante con cámara ¡Ay, activa, excelente! pero a veces preguntan, doctora, muchas veces. Mejor necesito que escriban por el chat, por favor, porque si no pueden Perfecto, realizar alguna pregunta, mejor respondan por el chat. Sí, ahí justo perfecto, Dafne nos está respondiendo, doctora. Muchas gracias. perfecto. Gracias. Bien, el doctor Danjen nos señala, no estaba clara en las leyes, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta tenemos? Doctora Vázquez, no sé si pudiera ponerlo en el chat para nos señalan que a efectos de que no haya desorden, mejor al final luego abrimos los micros, pero podemos utilizar el chat. ¿Por qué no se visibilizaba la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico? Porque era así es. Muchas gracias, doctora Vázquez. Se consideraba una costumbre. Así es. Se creía que se tenía el derecho de corregir y era tomado como normal. Así es, doctora. Efectivamente, los doctores nos señalan varios puntos interesantes. A ver, acá hay otra participación. Por el simplemente hecho de ser mujer. Así es. Y lo que nos señalan los doctores, vamos a desarrollarlo. Ideología de la esfera doméstica. Bien nos señalaba la doctora Vázquez. Por siglos, lo que ocurría en el hogar se consideró un asunto privado. Esto es propio de la intimidad familiar. A ver qué nos dicen. Se desconocía esa norma, por lo tanto no se denunciaba. Así es el doctor Joel. No había mucha difusión sobre el tema. Así es. Era un patrón socialmente aceptado. Así es, doctores. Antes se consideraba la ideología de la esfera doméstica que todo lo que ocurría en el hogar era asunto privado. Esto es, era propio de la intimidad familiar, ajeno al control estatal. El resultado, lo que bien nos señalan todos los doctores de manera unánime, tolerancia social y jurídica frente a las agresiones. Eso es lo que teníamos antes. A ver, aquí tenemos otra participación. Buenas noches, doctor Monja. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Sesgos patriarcales y roles de género. Bien nos señalaba la doctora Vázquez. Se normalizan el control y la disciplina sobre mujeres y niñas, conductas que se le llaman como conflictos de pareja y no como violencia. Encontrábamos también vacíos normativos y tipificación tardía, lo que nos señalaba también el doctor. El derecho penal y procesal era ciego a la habitualidad y coerción intrafamiliar. Se exigían lesiones visibles minimizando la violencia psicológica y económica, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consisten y vamos a analizar también con ejemplos. Barreras probatorias y revictimización, estándares probatorios pensados para otros delitos, incredulidad sistemática, desconfianza sobre la palabra de la víctima y ausencia de rutas de protección inmediatas. Bien, entonces vemos por qué el doctor Lozano nos señala las mujeres no eran conscientes de sus derechos debido a la estigmatización de la mujer frente al varón. Ajá, así es, efectivamente. Y muchas buenas noches, doctor Monja. Bien, así es. Entonces, tenemos ya la respuesta. ¿Por qué el ámbito privado fue históricamente invisibilizado? ¿No? Entonces, definitivamente se requiere o se requería ya un cambio de paradigma estando a este escenario. ¿Y por qué es necesario ampliar al ámbito público? Varios motivos. Primero, cerrar las brechas de impunidad. La violencia contra la mujer evidentemente no solo ocurre dentro de las relaciones familiares. Acabamos de ver un ejemplo que se produce en el ámbito público, en el ámbito laboral. Si es que el marco legal solo protegiera lo doméstico, quedaría sin tutela aquellos casos de desconocidos, compañeros de trabajo sin lazo afectivo, clientes, docentes, transeúntes, etc. ¿Por qué más es necesario ampliar el ámbito público? Para activar la protección sin exigir relación previa. Permite dictar medidas de protección aunque no exista vínculo.
Por ejemplo, impedimento de acercamiento en casos de acoso, prohibición de comunicación, reubicación del agresor en el trabajo, en vez de forzar a la víctima a procesos lentos o esperar nuevos hechos, que es lo que sucedía, ¿no? Cumplir la debida diligencia internacional, estándares como la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que son dos tratados internacionales que reconocen los derechos humanos de la mujer, exigen que el Estado prevenga y proteja a la mujer frente a la violencia ejercida por particulares de cualquier relación o no relación. Limitarlo al vínculo familiar incumple ese deber. Reconocer el continuum de violencia, el acoso sexual, tocamientos, amenaza, violencia digital, etcétera, suele darse sin relación previa. Garantizar remedios adecuados en el trabajo y la comunidad y prevenir el escalamiento y la revictimización. Ejemplos, vamos a ver ejemplos. En caso de ejemplo de violencia en el ámbito familiar. Recordemos que hemos visto que el ámbito de violencia familiar ocurre en el entorno familiar o cualquier otra relación interpersonal, ¿no? En el ámbito privado. Ejemplo, María de 34 años convivió con Juan por 6 años y tuvieron 2 hijos. Durante la relación, Juan la insultaba constantemente, la llamaba inútil y la humillaba frente a sus hijos, lo que constituye violencia psicológica. En una ocasión la empujó contra la puerta de la cocina, causando una contusión, lo que se clasifica como violencia física. Su control sobre las finanzas del hogar y la prohibición de que María trabajara son actos de violencia económica o patrimonial. Violencia contra la mujer en el ámbito privado. Ahora, violencia contra la mujer en el ámbito público. Recordemos que es aquella perpetrada por cualquier persona en la comunidad. Ejemplo, en el trabajo el jefe de Laura le hace comentarios inapropiados y la toca sin su consentimiento. A pesar de sus reiteradas quejas, la empresa no toma ninguna medida, perpetuando así el acoso laboral. Ejemplo, violencia tolerada por los agentes del Estado, aquella que es tolerada por funcionarios del Estado sin importar el lugar donde ocurra. Ejemplo, Ana acude a la comisaría a denunciar a su pareja por agresión, pero el agente policial se niega a registrar la denuncia y le dice que son cosas de pareja y la convence de que se retire. Esta omisión que desprotege a la víctima es un acto de violencia tolerada por un agente del Estado. En este caso, el Estado no está cumpliendo con su deber de actuar con debida diligencia. Violencia estatal. Un grupo de soldados ingresa a una comunidad rural y comete actos de violencia sexual contra las mujeres y niñas con la intención de intimidar y someter a la población. Además de la violación, las mujeres son sometidas a otras formas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos actos, motivados por la condición de ser mujer, son utilizados como una estrategia de guerra para humillar, degradar y causar daño profundo y duradero a la comunidad. Vamos a analizar acá la violencia. En este caso, la violencia sexual y la tortura contra las mujeres no son hechos aislados, sino un mecanismo de control y poder ejercido en un contexto de guerra. La impunidad en estos casos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, por lo que favorece su perpetuación. Y se basa en estereotipos de género que prescriben comportamientos y conductas que discriminan y subordinan socialmente a las mujeres. Entonces, hemos visto ejemplos de los 3 escenarios de la violencia contra la mujer. Vemos que no es solo el escenario relativo al ámbito privado, sino que estos 3 escenarios son los ámbitos en los que se produce la violencia contra la mujer y era necesario un cambio de paradigma desde la ley 26.260 a la ley 30.364, ¿no? Ya vamos comprendiendo entonces por qué es necesario. Y vamos entonces a concepto de violencia contra la mujer. El reglamento de la ley 30.364, ya vimos que el artículo 5 del texto único ordenado
nos señala que la violencia contra la mujer es aquella que se produce por su condición de tal. Pero no sé qué significa por su condición de tal. El reglamento de la ley 30.364, en su artículo 4, inciso 3, nos señala qué significa por su condición de tal. Y nos sostiene que la violencia contra las mujeres por su condición de tal es la acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de la ley, que se realiza en el contexto de violencia de género, entendida esta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Las operadoras y los operadores comprenden e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Entonces, vamos a desmembrar un poco aquí varios puntos. Hemos visto que se nos señala en el reglamento que la violencia contra las mujeres por su condición de tal se da en un contexto de violencia de género. Y también nos sostiene que se expresa a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación. Vamos a analizar qué significa cada una de estas relaciones. Relación de dominio, vamos a la RAE. La RAE, en relación a dominio, nos señala que en su primera acepción, poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Y este parece más que encaja más este concepto con lo que estamos analizando, poder o ascendiente que se ejerce sobre otras personas. Dominio, control, ojo, pero acá vemos que estamos hablando de dominio, estamos hablando de poder. Interesante, porque si hablamos de dominio, el significado que nos vincula para lo que queremos analizar corresponde a poder. ¿Qué más? Control. Y en cuanto a control, vemos que el significado que más se acopla a lo que estamos revisando nos remite a dominio, ¿no? Entonces, ello implica que nuevamente nos remitimos, cuando hablamos de dominio, nos remite a poder, y cuando hablamos de control, nos remite a dominio. Muy bien, están entonces vinculados. Poder, bueno, ya vimos poder, ¿no? Que estaba vinculado cuando analizábamos dominio, que estaba vinculado a poder. Y cuando analizamos poder, vemos que se nos señala tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Potencia de hacer algo. A ver, acá lo vamos a subrayar porque es aquí. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. Bien. Ganar, dominar, superar, derrotar. Entonces volvemos a dominio. Vemos que estos conceptos en realidad están vinculados. Otro más, sometimiento. Vimos que uno de los puntos era sometimiento. Uno de las manifestaciones de la violencia contra la mujer se nos señala que se realiza en un escenario de sometimiento. Acción y efecto de someter y sinónimos. Dominio, volvemos a dominio, sujeción, represión, opresión, doma, conquista, reducción u humillación. Entonces, todo esto nos remite al ejercicio de poder. Subordinar, someter,
sujetar, subalternar, esclavizar, supeditar, relegar, posponer y postergar. Clasificar algo como inferior en orden respecto de otra u otras cosas. Muy bien, entonces, del marco conceptual, con enfoque en contexto coercitivo, podemos comprender que hemos revisado de manera pormenorizada, a partir de la RAE, en qué consisten las relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación, y estamos viendo que en realidad están vinculadas. Cuando hablamos de relación de dominio, podemos comprender que estamos hablando de la simetría estable que permite imponer la propia voluntad sobre la de la víctima, es decir, verticalidad. Se expresa en decisiones unilaterales y captura del entorno. ¿Quién habla? ¿Qué hace? ¿Con quién se vincula? Relación de dominio. Relación de control. Vigilancia, gestión de tiempos, espacios, recursos de la víctima. Por ejemplo, teléfonos, redes, horarios, amistades, vestimenta, dinero. El control puede ser físico, digital o institucional. Ejercicio de poder. Uso de posiciones formales o informales, esto es jerarquía laboral, estatus económico, liderazgo comunitario, etc. ¿Para producir qué? Obediencia, miedo o concesiones. Sometimiento es el resultado del control y la amenaza. La víctima ajusta su conducta para evitar represalias. Autocensura, aislamiento, abandono del trabajo, etc. Y subordinación es la estructura relacional donde la palabra o decisión de la víctima se sitúa por debajo de la del agresor, consolidando la repetición del daño. Entonces, ya hemos desmembrado estos conceptos y podemos comprender entonces qué tienen en común. ¿Qué opinan, doctores, que tienen en común? Ojo, hemos revisado el artículo 4, inciso 3 del reglamento, pero podemos notar que tienen algo en común estas manifestaciones de la violencia contra la mujer por razones de género. A ver, ¿qué señalan los doctores? Intimidación, así es. Así es, doctora Vázquez. Cuando hablamos de sometimiento, bien, la doctora Jessica, así es, todos estos en realidad tienen puntos en común. Nos señalan la doctora Vázquez, intimidación, la doctora Jessica, sometimiento, y el doctor Mercedes, discriminación a la mujer por su condición de tal. Así es. ¿Qué es lo que podemos comprender haciendo un mínimo común de todos estos conceptos? ¿Qué podemos comprender? La posición de dominio, la verticalidad. ¿Qué es la verticalidad? Es la asimetría de poder en una relación formal o de facto que permite a una persona imponer su voluntad sobre otra y restringir su autodeterminación de manera sostenida. Podemos hablar de verticalidad formal, por ejemplo, en el caso en el que vimos del jefe con la víctima. Hay jerarquía reconocible, jefe subalterna, docente alumna, adulto menor de edad, agente estatal, usuaria. Ahí hay una verticalidad formal, pero también puede haber una verticalidad funcional o de facto, sin que haya cargo ni parentesco, pero existe asimetría efectiva y sostenida. Por ejemplo, control de dinero, tiempo, espacio, tecnología, redes, miedo sentado, que impone la voluntad del agresor, de tal forma que en esta verticalidad funcional se ejerce la posición de dominio de manera sistemática para inducir la vulnerabilidad de la víctima. De tal forma que cuando hablamos de esta verticalidad funcional, podemos comprender que nos encontramos ante una vulnerabilidad inducida de la víctima. El agresor, a partir de las distintas formas y los distintos tipos de violencia que ya vamos a ver, sistemáticamente empieza a dirigir sus conductas destinadas a someter a la víctima y quebrar su autoestima. Bien, a ver qué señalan los autores. Ejercicio de poder, control psicológico. Así es, doctora Vázquez.
Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de violencia psicológica sostenida, ¿no? Ahora vamos a ver que hay, el artículo 8 nos señala distintos tipos de violencia, pero en realidad, cuando hablamos de violencia contra la mujer y dinámicas de contextos coercitivos en las relaciones interpersonales, estamos hablando de que transversalmente siempre está presente la violencia psicológica, ¿no? Ahora vamos a revisar. Poder, abuso sin límites. Qué interesante lo que nos señala el doctor David, sin límites, y es que el agresor se percata que la víctima, como la pone en una situación de vulnerabilidad inducida, la víctima ya deja de defenderse y se va produciendo esta situación de indefensión aprendida, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede si esta asimetría de la que estamos hablando se basa en razones de género? Estamos hablando de discriminación estructural en atención a estereotipos de género. ¿Y qué es la discriminación estructural? Es el conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones y la sociedad en general. La vinculación que tiene la discriminación estructural y los estereotipos de género, así como la agresión contra una mujer por su condición de tal, la encontramos en el Acuerdo Plenario 9 de 2019. En su fundamento 20 nos señala: la agresión contra una mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente. ¿Cómo se reflejan en los casos concretos la violencia contra la mujer por razones de género? El recurso de nulidad 453-2019 Lima Norte nos establece distintos ejemplos de estereotipos de género. Por favor, Emily, si pudieras dar lectura, te agradecería. A ver, no sé si está por ahí, Emi. Bien, entonces, mientras Emily va conectándose, vamos a revisar juntos el recurso de nulidad 453-2019 Lima Norte. ¿Qué es lo que nos señala? Vamos a ver que vemos ejemplos de estereotipos de género. La mujer es posesión del varón que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una relación romántica, iniciar una nueva relación sentimental o retomar una anterior. Otra, la mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar. Se mantiene en el ámbito doméstico, por ello, según este estereotipo, la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. Otro estereotipo más, la mujer es objeto para el placer sexual del varón. Otro estereotipo, la mujer debe ser recatada en su sexualidad. Otro estereotipo, la mujer debe ser femenina, la mujer debe ser sumisa. Entonces vemos aquí distintos estereotipos de género que ponen a la mujer en una posición subordinada. De tal forma que podemos comprender la necesidad, bajo esta perspectiva, del enfoque de género. El enfoque de género reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género. Termina siendo entonces una herramienta que, bajo el enfoque de interseccionalidad, permite entender la manera en que el género se cruza con otras identidades. De tal forma que el género representa las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como el significado social y cultural que la sociedad atribuye a estas diferencias biológicas. El género, como categoría, asigna de manera rígida características masculinas y femeninas y establece sanciones sociales para quienes no las cumplen. Y esto nos lleva entonces a lo que nos sostiene el protocolo de administración de justicia con enfoque de género del Poder Judicial. Nos señala que son roles de género.
son construcciones sociales que conforman comportamientos dentro de una cultura específica y son ampliamente aceptados por las personas de un sexo específico. Y por otro lado, relación asimétrica de poder se refiere a la posición asimétrica o dependencia respecto de una persona, independientemente de que exista una disposición normativa o una autoridad que lo establezca. A partir de aquí podemos tener entonces ya nuestro glosario para poder comprender el desarrollo que estamos realizando. Violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su condición de mujer, se manifiesta tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ejemplo, un empleador que acosa sexualmente a una empleada o una pareja que controla el acceso de su cónyuge a sus propias finanzas. Género. Definición son las construcciones sociales y culturales sobre lo que significa ser hombre o significa ser mujer. A diferencia del sexo biológico, el género no es innato, sino que se aprende, se enseña y cambia a lo largo del tiempo y entre culturas. Ejemplo, en muchas sociedades se asocia el color azul con el género masculino y el color rosa con el género femenino. Estereotipo de género, definición, son las ideas o creencias simplificadas y generalizadas sobre las características, aptitudes y comportamientos de hombres y mujeres. Ejemplo, la creencia de que las mujeres son más emocionales y sensibles, mientras que los hombres son más racionales y fuertes. Roles de género son los comportamientos, actividades y tareas que una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres basándose en los estereotipos de género. Ejemplo, el rol de género tradicional asigna a las mujeres el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, el ámbito privado, mientras que a los hombres se les asigna el trabajo productivo y la provisión económica, el ámbito público. De esta manera, podemos ya, a partir de los conceptos, tener una comprensión sobre la violencia contra las mujeres, pero nos queda todavía la definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y vamos a ver que el artículo 6º de la Ley 30.364 nos señala la definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y miren qué interesante. Nos sostiene que es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Y nos señala, se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Si nosotros revisamos el reglamento, vamos a ver que nos señala lo mismo, ¿no? Relación de responsabilidad, confianza o poder. Analizando los conceptos, podemos ver que quedaba la duda de qué manera se desarrollaban estas relaciones de responsabilidad, confianza, poder. Y el Manual para el Dictado de Medidas de Protección en el marco de la Ley 30.364 del Poder Judicial nos define estos escenarios, ¿no? Vamos a ver también que luego la Corte Suprema nos va a brindar también una interpretación de estos escenarios, pero que actualmente en la aplicación todavía no queda muy claro, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. En relación al contexto de responsabilidad, se nos señala que se debe entender como relación de responsabilidad a toda aquella en la cual el agresor se encuentra en una posición de responsabilidad jurídica con relación a su víctima. Ejemplo, los padres respecto de los hijos, el tutor o quien por mandato legal o disposición de alguna autoridad ha recibido dicho encargo, como ocurre en la figura del acogimiento familiar. Existe en todos estos casos un deber de cuidado y protección. En la relación de confianza nos señala el manual que es una relación en la que no habiendo una situación de responsabilidad o circunstancias asimétricas, en la acción o conducta hubo un aprovechamiento de la relación de confianza.
la víctima no tiene ninguna posibilidad de resistencia a la violencia ejercida, pues esta es inesperada y viene de la persona en la que confía. No sostiene que un ejemplo de esta violencia es la violencia económica, cuando el autor usa la confianza que tiene la víctima para producirle un menoscabo en su patrimonio mediante la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos. Y la relación de poder se trata de una relación asimétrica entre el agresor y la víctima, mediante la cual, sin que exista una disposición normativa o de autoridad que lo establezca, existe una circunstancia asimétrica en sus relaciones mutuas o una relación de dependencia. Entonces, ¿cómo diferenciamos la violencia del conflicto familiar? Y este es un punto que se encuentra actualmente en debate en relación a la interpretación que se tiene sobre qué es conflicto familiar y el contexto de subcontexto de confianza. Veamos qué señala la Corte Suprema. Primero, tenemos que el recurso de nulidad 2030-2019 Lima nos señala que la ley 30.364, residencia y el ámbito de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, están en una situación de vulnerabilidad. Y nos sostiene que no corresponde un delito cometido en un contexto de violencia contra los integrantes del grupo familiar, porque aunque haya parentesco, no se presenta asimetría en las relaciones mutuas. Esto nos lleva entonces a la duda. Si el recurso de nulidad 2030-2019 Lima nos señala que así haya parentesco, no estamos hablando de violencia contra los integrantes del grupo familiar porque no hay asimetría. Eso implicaría que necesariamente tiene que haber asimetría para que el hecho sea típico. Pero la duda actual es, pero entonces, si me está señalando el contexto de confianza de que no requiere una situación de circunstancias asimétricas, ¿en qué quedamos? ¿Se requiere o no se requiere asimetría? ¿No? Esta es la postura actual que se tiene, o bueno, la duda hermenéutica actual que se tiene en relación a la interpretación del contexto de confianza. Yo particularmente prefiero interpretar a partir de lo que nos señalan las demás ciencias sociales sobre la violencia. El Informe Mundial sobre Violencia y la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, nos señala, nos define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo y privaciones. Importante porque este concepto ha sido recogido en el Fundamento 3.7 del Acuerdo Plenario 9/2019. Interesante también porque el informe nos desarrolla la definición de violencia. Y miren qué interesante. Nos señala que la inclusión de palabra poder, además de la frase uso intencional de la fuerza física, amplía la naturaleza de un acto de violencia, así como la comprensión convencional de la violencia para dar cabida a los actos que son resultado de una relación de poder. Entonces, volvemos a lo que revisábamos en el reglamento, en el artículo 4 del reglamento de la ley 30.364, cuando revisábamos las relaciones de poder, de dominio, de sometimiento. Estamos hablando de situaciones asimétricas. ¿Eso qué significa? Que si hablamos de violencia, tenemos necesariamente que hablar de relaciones de poder, una relación asimétrica, que es lo que veíamos hace un momento, que no necesariamente tiene que haber una verticalidad jerárquica, sino que estamos hablando de una verticalidad de facto, de hecho, ¿no? Bien, ¿qué más? Lo mismo nos señala Corsi. Corsi, un psicólogo argentino, cuando desarrolla sobre la violencia, nos destaca que siempre, cuando hablamos de violencia, implica el uso de la fuerza para producir un daño. En todos los casos, el uso de la fuerza nos remite al concepto de poder. Nuevamente, poder, ejercicio de poder, asimetría.
En sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza. Ya puede ser física, psicológica, económica, política, e implica la existencia de un arriba y un abajo reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios. Entonces vamos viendo cómo cuando hablamos de violencia estamos hablando de una situación asimétrica. Y este punto sobre una relación asimétrica también es desarrollado en determinado aspecto por el mismo Manual para el Dictado de Medidas de Protección del Poder Judicial. Nos señala que la violencia es una conducta, acción o omisión dirigida al sometimiento y control. Vemos asimetría nuevamente. De una persona que muchas veces genera sufrimiento o lesiones físicas o psicológicas. El objetivo de la violencia es el mantenimiento del poder y el control. Y como instrumentos del poder y control, los diversos tipos de violencia pueden confluir. Interesante porque si nosotros revisamos el informe del relator del Comité de Tortura y Malos Tratos sobre la violencia doméstica, se afirma que la violencia doméstica supone una degradación, humillación, coartación o vejación de personas que suelen encontrarse sometidas, vemos nuevamente sometimiento, a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En este contexto, el dolor o sufrimiento se inflige por lo general de forma intencionada o incluso sistemática, con fines tales como el castigo, la intimidación o cualquier otro tipo de coacción. Entonces vamos viendo que cuando hablamos de violencia en las relaciones interpersonales, comprendemos que a partir de lo que nos señalan las demás ciencias sociales, estamos hablando de situaciones asimétricas. Por eso es la postura crítica al contexto de confianza del artículo 6 de la ley 30.364, ¿no? Considero que debe de reformularse la interpretación para que sea más compatible con el grave fenómeno criminal que se trata de evidenciar. Y en el mismo sentido, la guía de evaluación psicológica forense del Instituto de Medicina Legal, aprobada, si bien en 2019, pero ha sido aprobada en el 2021, nos señala que en relación a la violencia doméstica es una situación en la que una persona con más poder abusa de otra con menos poder. Nuevamente, relación de poder. Alude a todas las formas de abuso. La relación de abuso debe ser permanente, periódica o cíclica. Se excluyen las situaciones de maltrato aisladas que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares. Vean qué interesante. Entonces, vamos comprendiendo que cuando hablamos de la violencia como dinámica, estamos hablando de una relación asimétrica. Pero no es una relación asimétrica según el tipo de relación, sino según la forma como se desarrolla. Siendo así, estamos hablando también de violencia psicológica y relación conflictiva disfuncional. En el contexto forense, es necesario diferenciar la violencia psicológica como una estrategia relacional habitual dentro de la pareja de lo que es una relación conflictiva y disfuncional derivada del manejo inadecuado de los problemas cotidianos. En esa línea, vemos que si volvemos a la ley 30.364 en su artículo 6, en cuanto a responsabilidad, confianza y poder, encontramos que tenemos problemas con el contexto de confianza, ¿no? Con el subcontexto de confianza, en donde se señala que no hay asimetría. El Manual para el Dictado de Medidas de Protección señala que no hay circunstancias asimétricas, entonces vemos que tenemos problemas aplicativos en ese aspecto. Bien, vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar ahora el ámbito de aplicación de la ley 30.364 y los tipos de violencia. Revisamos que los sujetos de protección de la ley corresponden, según el artículo 7, tanto a las mujeres, ya lo comentábamos hace un momento, como a los miembros del grupo familiar. Entonces, ¿quiénes son miembros del grupo familiar?
nos lo señala el artículo 7º. Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan hijos o hijas en común, ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o adopción y 2º grado de afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Estos son los miembros del grupo familiar conforme nos señala el artículo 7º de la ley 30.364. Ahora, ¿qué conductas abarca la ley y cómo deben de ser interpretadas? Ya vimos que la norma protege las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y si revisamos el artículo 8º, vamos a ver que se reformula la visión tradicional de la violencia al desplazarla del plano meramente físico al simbólico, económico y relacional. Importante, cada tipo de violencia es una manifestación del uso del poder para dominar y someter, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momento y comentando. La violencia psicológica es, según mi perspectiva, es transversal. Siempre debe de existir violencia psicológica si estamos, o siempre existe violencia psicológica si estamos hablando de violencia en las relaciones interpersonales, porque el objetivo de estas distintas agresiones, detrás de estas se encuentra el objetivo de someter a la víctima, ¿no? Utilizar las agresiones para lograr el poder, cimentar el poder en la relación interpersonal y lograr el sometimiento de la víctima, ¿no? No obstante, persisten dificultades para identificar y probar las formas no físicas, especialmente la psicológica y la económica, debido a las carencias en la formación pericial de una cultura institucional que sigue privilegiando la lesión visible sobre la opresión cultural. En términos de política criminal, esto exige desarrollar criterios uniformes de valoración probatoria. Bien, tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial. Vamos a la violencia física, que nos señala el artículo 8. Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Bien, vamos a analizar los conceptos de la violencia física. No sé si estará ya Emily con acceso. Emily, ya te encuentras con disponibilidad. Me parece que tenía problemas. No, doctora, se ha desconectado. Ah, ya, entonces ha tenido algún problema. Bien, gracias. Entonces, vemos el análisis de los conceptos de la violencia física. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dentro del análisis de los conceptos de violencia física tenemos la acción o conducta. El legislador vamos a ver que emplea deliberadamente la fórmula acción o conducta. Acción, vamos a ver, pues evidentemente todo acto positivo, visible y directo, y supone una manifestación externa de fuerza o agresión, como golpear, empujar, arrojar un objeto, quemar, etc. Por otro lado, tenemos qué significa conducta. Vamos a ver que el concepto de conducta nos remite a una categoría más amplia que incluye acciones o omisiones, hábitos o patrones de trato y hasta actitudes reiteradas de maltrato. Permite comprender la violencia no solo como un hecho puntual, sino como un proceso o patrón sistemático de dominación, lo que estábamos hablando hace un momento. Permite incluir tanto actos comisivos, golpear, empujar, estrangular, etcétera, como actos omisivos, por ejemplo, descuidar la alimentación, higiene, atención médica o medicación. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque vimos hace un momento que nos señala, incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas.
De tal forma que, bajo esa perspectiva, cuando hablamos de conducta, se refiere a los actos comisivos como a los actos omisivos. Por eso el legislador nos señala acción o conducta. Bien, el término conducta abarca también todas las formas de violencia continuada habitual, no necesariamente un único hecho, sino también pueden abarcar patrones reiterados de agresiones. Bien, entonces tenemos ya la violencia física, ahora la violencia psicológica. ¿Qué nos señala la norma? Es la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a una persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Entonces, revisemos los conceptos de violencia psicológica. Controlar significa restringir la autonomía personal mediante vigilancia, supervisión o imposición de decisiones. Puede ser control del cuerpo, revisar el celular, decidir cómo vestirse, etc. Control del pensamiento o creencias, desautorizar opiniones, ridiculizar, imponer ideología, etc. Control del tiempo, dinero, exigir rendición de cuentas de cada gasto o movimiento. Estos son ejemplos. Se trata entonces, cuando hablamos de controlar, de un ejercicio abusivo de poder. Ven que nuevamente nos remitimos a poder sobre la libertad individual y es el punto de partida del contexto coercitivo. ¿Qué otro más tenemos? Tenemos aislar, es separar a la víctima de sus redes afectivas. Como ejemplo, impedir que vea a sus familiares, controlar o restringir el uso de teléfonos o redes, trasladar a lugares donde no tenga contacto con su entorno. ¿Qué diferencia con el control? El control actúa sobre las decisiones de la víctima, mientras el aislamiento actúa sobre el entorno de la víctima. En síntesis, el control restringe la libertad y el aislamiento elimina la posibilidad de resistencia. Vean qué interesante. ¿Qué más tenemos entonces? Humillar, avergonzar, insultar, estigmatizar y estereotipar. Describen entonces estos métodos de degradación moral y simbólica, cuyo propósito es erosionar la autoestima y destruir la identidad de la víctima, mientras controlar y aislar limitan el mundo exterior. Estos mecanismos invaden el mundo interior. Entonces, el A y el B, controlar y aislar, corresponden a la limitación del mundo exterior. Mientras humillar, avergonzar, insultar, estigmatizar y estereotipar son mecanismos que invaden el mundo interior. ¿Qué significa esto? Humillar implica rebajar la dignidad de la persona mediante actos o palabras que le hacen sentir inferior o incapaz. Ejemplo, hacerlos pedir perdón de rodillas, insultarlos frente a los hijos, burlarles de su físico, etc. Es la forma más directa de la violencia simbólica y en el contexto coercitivo es el ritual de afirmación de poder del agresor, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. Avergonzar es producir vergüenza moral o social. A diferencia de la humillación, que es vertical, la vergüenza puede ser pública o colectiva. Ejemplo, exponer las intimidades o fracasos en redes, ridiculizar en público, difundir mensajes denigrantes. Aquí lo que opera es el control reputacional. La víctima teme el juicio externo y se autocensura. Por otro lado, insultar es agredir verbalmente con intención de daño emocional. Tiene una naturaleza directa y reactiva, es la violencia expresiva. Ejemplo, el uso de apodos degradantes, insultos reiterados sobre la apariencia, etc. Estigmatizar es atribuir una característica deshonrosa o desvalorizante que despersonaliza a la víctima. Funciona como etiqueta social que aísla simbólicamente y legitima la violencia posterior. Es el paso intermedio entre desvalorización y justificación del maltrato. Y estereotipar es imponer un rol o expectativa rígida basada en prejuicios de género.
Tiene una dimensión cultural y estructural porque reproduce mandatos patriarcales. Por su parte, la violencia sexual corresponde a acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Muy bien, entonces, ¿qué nos señala el concepto? Acciones de naturaleza sexual, es decir, cualquier conducta con connotación o finalidad sexual que puede ser implícita o explícita, física o simbólica, que se realiza sin el consentimiento de la persona. Importante porque se usa el término acciones y no actos. ¿Y por qué? El legislador busca incluir tanto la acción directa como aquellas que no implican contacto físico. Por ejemplo, el exhibicionismo, la verbalización obscena o la exposición no consentida del material sexual. Sin consentimiento o bajo coacción, nos dice el legislador. Entonces, vemos que la violencia sexual no se reduce a la agresión física. Cualquier interacción sexual forzada o sin consentimiento libre y que configure y consciente configura la violencia. Entonces, en ese marco estamos hablando de que no hay consentimiento o hay un consentimiento viciado. ¿Qué más nos señala el legislador? Actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Ejemplo, tenemos acoso sexual verbal o visual, exhibición forzada de material pornográfico, gestos o expresiones con connotación sexual no deseada, fotografías o videos íntimos difundidos sin autorización. Es por eso que se señala dentro de los conceptos de violencia sexual que no se involucra penetración o contacto físico alguno. Exposición a material pornográfico. Incluye obligar a presenciar o participar en actividades pornográficas, mostrar imágenes o videos de contenido sexual sin consentimiento, difundir material íntimo con el propósito de humillar o controlar. Y por último, en relación a los tipos de violencia, tenemos la violencia económica o patrimonial. Y aquí vemos que el legislador nos señala que esta es la que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o integrantes de grupo familiar, en el marco nuevamente de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, que es confianza. Por ejemplo, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, que es lo que vimos también que estaba vinculado a la violencia física como negligencia, ¿no? La limitación o control de sus ingresos. Vamos a ver 3 puntos relevantes del análisis de los conceptos de violencia económica y patrimonial. Un ejemplo de omisión podría ser no cumplir los alimentos, negar dinero básico para subsistencia, bloquear acceso a cuentas comunes. Nos señala menoscabo económico o patrimonial, no se exige la pérdida total. Nos señala también dimensión laboral y reproductiva. Ojo, la ley visibiliza esta desigualdad salarial por igual tarea como violencia cuando deriva de un trato discriminatorio por género. ¿Qué más también? Nos habla de perturbación de la posesión, perturbación de la tenencia y perturbación de la propiedad. Nos habla también de pérdida, de sustracción, de destrucción, de retención y de apropiación indebida.
Por términos de tiempo, solamente los voy a mencionar. En todo caso, les voy a dejar las diapositivas para que ustedes, en relación a los conceptos, si desean profundizarlos más, los tengan a la mano. Bien, otros tipos de violencia. Además del artículo 8, ¿se reconocen otros tipos de violencia? ¿Qué opinan ustedes, doctores? Hemos hablado de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. ¿Qué nos señala el artículo 8 del texto único ordenado de la ley 30.364? Y yo les pregunto, doctores, ¿conocen algún otro tipo de violencia en el marco de la ley 30.364? A ver, vamos a ver si tenemos intervenciones por allí. Doméstica, muy bien. La violencia, pero no en el ámbito en el que se produce, sino tipo de violencia. Social, violencia por religión, opción sexual, interesante. Vamos bien. Vamos a revisar qué es lo que dice el reglamento de la ley 30.364. A ver, ¿qué dicen los doctores? Violencia tecnológica, así es. Obstétrica, claro, obstétrica está reconocida a nivel internacional, ¿no? Muy interesante porque podría incorporarse como violencia sexual, en el ámbito sexual. Muy bien, doctores, entonces efectivamente hay otros tipos de violencia. Y para ello me voy a remitir al reglamento de la ley 30.364. El reglamento, en su artículo 8, nos señala de modalidades y tipos de violencia. Ya vimos que el artículo 8 de la ley nos brindaba tipos de violencia. Aquí el artículo 8 de la ley 30.364 nos habla de modalidades y tipos de violencia. Y en modalidades vemos que se nos señala, acá está, modalidades, se manifiestan a través de violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de salud sexual, lo que nos señalaba, y reproductiva, lo que nos señalaba la doctora hace un momento, la doctora Romero. ¿Qué más tenemos? Esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, etc. Pero ¿qué más nos señala el artículo 8? 8.2, tipos de violencia. Tipos de violencia vemos que está conforme a lo que nos señala el texto único ordenado: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica o violencia patrimonial. Y además se nos indica: se entenderá que estamos frente a casos de violencia facilitada por las tecnologías digitales cuando una acción o conducta sea cometida, asistida o agravada por parte o en su totalidad por el uso de tecnologías digitales, que incluye las tecnologías de la información y comunicación y las tecnologías emergentes, y esté dirigida contra una mujer por su condición de tal. Otra más. 8.4. Se entenderá que estamos frente a casos de acoso a través del proceso judicial cuando dentro de procesos judiciales iniciados en el marco de la ley 30.364, la persona demandada utiliza indebidamente las herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocional y económicamente a las mujeres. Entonces, nos preguntamos: ¿violencia facilitada por tecnologías digitales? ¿En qué consiste esto? A ver, veamos un ejemplo. Primero, la violencia facilitada por tecnologías digitales se da cuando una acción o conducta es cometida, asistida o agravada por el uso de tecnologías de la información y comunicación o tecnologías emergentes y está dirigida contra una mujer por su condición de tal. Ejemplo: Roberto y Valeria terminan su relación. Tras la ruptura, Roberto comienza a acosar a Valeria a través de redes sociales, creando perfiles falsos para enviarle mensajes intimidatorios. Publica fotos íntimas de ella sin su consentimiento en grupos de WhatsApp y en foros públicos, acompañadas de comentarios humillantes y degradantes. Además,
amenaza con difundir información personal y privada de Valeria si ella no retira la denuncia de violencia psicológica que le interpuso ante la policía. Entonces, en este caso, las acciones de Roberto se enmarcan en la violencia psicológica, ya que busca humillar, avergonzar y controlar a Valeria. Sin embargo, la forma en que lo hace utilizando el Internet y las redes sociales constituye una modalidad específica de violencia, esto es, la violencia tecnológica. El uso de la tecnología digital es el medio para ejercer el acoso y la amenaza. La difusión de material íntimo sin su consentimiento es una forma de violencia sexual. Entonces vamos viendo cómo hace un momento les señalaba que en realidad hablamos de los distintos tipos de violencia, pero en los casos vamos a ver que se entrecruzan, que siempre hay violencia psicológica y vamos a ver el uso también de las demás formas de violencia o los demás tipos de violencia en los casos concretos. Pero siempre hablamos de ejercicio de poder para lograr el sometimiento de la víctima. Y aquí vemos cómo se entrecruza la violencia facilitada por las tecnologías digitales con las otras formas de violencia. Este es un tema interesante también, acoso a través del proceso judicial. Nos señala el reglamento, acoso a través del proceso judicial. Veamos un caso como ejemplo. Laura ha denunciado a su expareja Martín por violencia psicológica y física en el marco de la ley 30.364. El juzgado de familia ha dictado medidas de protección a su favor, incluyendo la prohibición de acercamiento y contacto. A pesar de ello, Martín empieza a presentar una serie de demandas civiles y penales contra Laura con las siguientes características. Demandas repetitivas y carentes de fundamento. Martín interpone múltiples denuncias por difamación y daños y perjuicios, alegando que Laura lo ha calumniado al denunciarlo por violencia. ¿Qué más? Presenta recursos judiciales para impugnar las medidas de protección, aun cuando ya hayan sido ratificadas por instancias superiores. El uso malicioso del sistema judicial. Cada demanda obliga a Laura a asistir a audiencias, contratar abogados, responder con pruebas, lo que genera un fuerte desgaste económico y emocional que ya tenía. Ya se encontraba con afectación psicológica por la violencia psicológica y física, y adicionalmente la persiste a través del sistema de justicia, acosando judicialmente Martín. Las acciones judiciales están claramente dirigidas a intimidarla y controlar su tiempo y atención, impidiéndole rehacer su vida. Estamos hablando de una práctica sistemática. Las acciones de Martín no buscan una verdadera resolución jurídica, sino mantener una relación asimétrica de poder bajo una apariencia de legalidad. Bien, entonces ya tenemos todo el marco. Vamos a la actuación de la Policía Nacional y los primeros actos de atención. ¿Qué tenemos? El rol policial y los estándares mínimos de atención inmediata. El objetivo operativo es garantizar una respuesta inmediata, simple y efectiva ante hechos o amenazas de violencia para proteger a la víctima y dejar huella documental para activar la Fiscalía y el Juzgado de Familia sin exigir los formalismos ni documentación previa. ¿Cuál es la actuación? Vamos a ver que hay una serie de principios que se encuentran contemplados en el artículo 2 del texto único ordenado de la ley 30.364. Tenemos igualdad, no discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, sencillez y oralidad, razonabilidad y proporcionalidad. Vamos a resaltar, estamos resaltando debida diligencia e intervención inmediata y oportuna. Y vamos a ver por qué en breve. Derechos de asistencia, información. Se tiene que brindar una cartilla a la víctima, una cartilla en lengua de la víctima, intérprete si es necesario, idioma originario, etcétera. Defensa pública, salud integral y atención social. La denuncia tiene canales múltiples, puede ser verbal, digital, sin abogado, ni tasa, ni pericias previas. Se realiza una ficha de valoración de riesgo y se remite al Ministerio Público y juzgado en menos de 24 horas. Ahora vamos a ver por qué se remite al Ministerio Público y al juzgado.
Patrullaje si estamos hablando de riesgo severo y opción de atención por personal femenino si la víctima lo prefiere. En cuanto a la investigación, el Ministerio Público dirige la investigación en el ámbito de sanción penal, del proceso penal, inicia la investigación, se pide antecedentes y, ojo, verifica el estado de las medidas en el juzgado de familia. Importante darle prioridad si tiene riesgo severo. La flagrancia, estamos hablando de situación de detención inmediata, incluso ingreso a domicilio, comunicación inmediata al Ministerio Público y juzgado de familia. Si es que existe riesgo severo más flagrancia, se evalúa el programa de protección y medidas por el juzgado penal, proceso inmediato. Eso es lo que señala la ley, ¿no? Luego, medidas de protección, catálogo y criterios y importante que está ejecutado por la Policía Nacional. Principios, vamos a resaltar 2 principios de actuación para la Policía Nacional. Principio de debida diligencia. El Estado adopta sin dilaciones las políticas orientadas para prevenir, sancionar o erradicar la violencia. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. Ojo. ¿Qué más? Principio de intervención inmediata y oportuna. Ante un hecho o amenaza de violencia deben de actuar de forma oportuna y sin dilación. Bien, estos son los 2 principios que vamos a comentar el día de hoy con respecto a, estamos hablando de la actuación de la Policía Nacional ante un hecho de violencia. Recordemos por qué es importante el principio de la debida diligencia y el alto riesgo bajo el enfoque de casos de alto riesgo. El Estado debe de considerar el alto riesgo para las víctimas como un elemento central de la debida diligencia. Implica un estándar de cuidado reforzado. Reconocer el alto riesgo significa que el Estado no puede darse el lujo de cometer errores o sufrir demoras. Implica obligación de previsión y prevención. El alto riesgo exige que todas las políticas adoptadas, prevención, sanción y erradicación, sean diseñadas para mitigar el peligro inminente. Estos casos preocupan porque son situaciones de riesgo. Responsabilidad agravada. Las sanciones a las autoridades que incumplan este principio deben de ser severas. ¿Y son severas? Sí, son severas. El artículo 377 del Código Penal no señala como circunstancia agravante específica la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cuando ésta se refiere a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar. Vean que está como circunstancia agravante específica. Y el artículo 378 nos señala contempla la conducta de denegación o deficiente apoyo policial. La policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad civil competente será reprimido con prenda privativa de libertad no menor de 2 años. Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Y la pena prevista en el párrafo segundo se impondrá si la prestación de auxilio está referida a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar. Entonces, la modificación de estos 2 artículos vemos que está vinculada a el principio de debida diligencia y de intervención inmediata y oportuna. En el artículo segundo se señala, deben imponerse sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. ¿Por qué? Se debe de actuar de manera oportuna y sin dilación. Por eso es que se modificó el artículo 377 y 378 del Código Penal. De tal forma que el principio de intervención inmediata y oportuna, por casos de riesgo alto, en estos casos la inmediatez se vuelve vital,
Cuando hay un riesgo alto, el concepto de oportuno significa actuar inmediatamente. Priorización en la protección. El mandato de actuar sin dilación por razones procedimentales o formales se vuelve imperativo. Importante también el enfoque en la víctima. Los operadores deben de ser capacitados para identificar señales de escaladas de riesgo, garantizando una intervención centrada en la seguridad de la víctima. Bien, pero ¿qué significa entonces que una persona se encuentre en riesgo? Cuando hablamos de riesgo en el marco de la Ley 30.364, estamos hablando de una probabilidad real y razonable de que la vida, seguridad, integridad física, libertad e indemnidad sexual, entre otros, vuelvan a ser afectados por el agresor. Es un juicio prospectivo hacia adelante, sustentado en hechos e indicadores del caso y no solamente en la gravedad del daño. ¿Cómo se determina el riesgo? Bueno, con la ficha de valoración de riesgo, además de otros elementos del caso. Por ejemplo, criterios, el patrón de la escalada de la violencia, la reiteración y el aumento de frecuencia o severidad, amenazas creíbles, incumplimientos anteriores de medidas o prohibiciones, accesibilidad del agresor a la víctima, factores de vulnerabilidad de la víctima, factores del agresor, por ejemplo, si tiene un consumo problemático de alcohol, drogas, celotipia, control coercitivo, posesión de armas. Estos son indicadores de riesgo. Bien, los derechos de asistencia, hace un momento vimos que la Policía Nacional tenía que informarle a la víctima cuáles eran los derechos que le asistían, y estos se encuentran contemplados en el artículo 10. El artículo 10 nos sostiene dentro de la asistencia y protección integrales que le corresponden a la víctima el acceso a la información. Tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado. Además, es deber de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia informar sobre los derechos y los mecanismos de denuncia. Debe exhibirse en las instituciones del sistema de justicia y la Policía Nacional en lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia. Para este efecto es obligatoria entregar una cartilla con esta información a la víctima en su propia lengua. ¿Qué otros derechos tiene que se le debe de informar a la víctima? El Estado brinda asistencia jurídica y defensa pública. Además, la declaración, el derecho de la víctima de que su declaración se reciba por parte de personal especializado y en un ambiente adecuado. La defensa de las víctimas la prestan el Ministerio de la Mujer. ¿Qué otros derechos de las víctimas? Encontramos la promoción, prevención y atención de salud como parte de su recuperación integral de salud física y mental de las víctimas. Esta es gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado. Importante, nos señala el artículo 10, que el Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios de salud para la recuperación integral física y mental de las víctimas. Y atención social. El Estado atiende a las víctimas de violencia en programas sociales. Bien, estos son los derechos que se le debe de informar a las víctimas. Y en atención a ello podemos encontrar los estándares mínimos. ¿Cuáles son los estándares mínimos? Antes del primer contacto, esto es, al primer contacto, se requiere la recepción inmediata de la denuncia y sin formalismos. Recordemos el artículo 2 como principio. Admitir denuncia, no exigir pruebas ni abogado. Esto es lo que nos señala la ley. Informar derechos, ya vimos cuáles son los derechos, y entregar la cartilla en lengua de la víctima, ya vimos que debe de tener la cartilla. Registrar horario exacto de llegada, inicio de detención, la trazabilidad. Ficha de valoración de riesgo, en el acto se emite la ficha de valoración de riesgo, ya vimos que esto lo señala la ley. A señalar los indicadores, amenazas, armas, escalamiento, etcétera, lo que hemos visto sobre los indicadores de riesgo. Protección inmediata.
Si hay lesiones o sospecha de agresión sexual, traslado a salud, el Ministerio de Salud o el Instituto de Medicina Legal. Bien, si hay riesgo severo, se nos indica la norma, patrullaje prioritario. Durante la actuación policial, se realiza el acta simple y completa, un relato sucinto, consignar idioma, entrega de cartilla, intérprete, ficha de riesgo, derivaciones. Comunicación y remisión en menos de 24 horas. Esto es importante. ¿Por qué? La Policía Nacional tiene que remitir simultáneamente a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia la comunicación. Tiene que adjuntar la denuncia, la ficha de riesgo, las actas, las constancias médicas, evidencias, etc. Si es que hay flagrancia, corresponde, se aplica la detención inmediata, puede incluso ingresarse al domicilio, así lo señala la ley 30.364, acta de intervención más comunicación inmediata al Ministerio Público y Juzgado de Familia. Y después de la ejecución y seguimiento, hablamos de la ejecución de las medidas de protección. Importante, el responsable es la Policía Nacional. Para ello debe de mantener el mapa georreferencial y canal directo con las víctimas, prioridad en llamadas y visita domiciliaria requerida. Importante también, debe de remitir la Policía Nacional informes al juzgado, inicial cada 15 días, periódico cada 6 meses o 3 meses si estamos ante riesgo leve o moderado, el primero de ellos, y el segundo de 3 meses cuando estamos en situaciones de riesgo severo. También comunicar el incumplimiento en 24 horas, toda entidad que los conozca. Bien, entonces, ¿dónde se denuncia? La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o cualquier otra persona a su favor sin necesidad de representación legal. También por parte de la Defensoría del Pueblo no se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. Recordemos el principio de mínimo formalismo. La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente ante la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Penal o de Familia y juzgados de familia. En lugares donde no existe un juzgado de familia, nos señala la ley, también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgado de paz. En los casos de denuncia verbal, se levanta un acta con una relación sucinta de los hechos. Los profesionales de la salud y educación tienen el deber de denunciar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el trámite de la denuncia? Esto lo encontramos en el artículo 16 del reglamento. La Policía Nacional aplica la ficha de valoración de riesgo, ya lo vimos. Si es que estamos en casos de riesgo severo, prioriza el patrullaje integrado, comunica los hechos al Centro de Emergencia Mujer. Culminado el informe, dentro de las 24 horas, remite a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia de manera simultánea. Incluye copias de antecedentes policiales. Y yo les pregunto, doctores, ¿por qué la Policía Nacional envía copias tanto al Ministerio Público como al Juzgado de Familia? ¿Alguien sabe ello? ¿Por qué es que tiene que ser a ambos? ¿Alguien quiere participar? Puede hacerlo por los mensajes. Así es, como pruebas, ajá. Pero ¿por qué para las medidas de protección, señala la doctora, al juzgado de familia para que emita las medidas de protección? Así es. La doctora Vilches también por las medidas de protección. Así es. Muy bien. Envía por la corroboración de la denuncia de la víctima. Así es. Bien, doctores, en realidad todos están en lo correcto. ¿Por qué? Recordemos que, al igual que brindar protección, así es el doctor Miguel Ángel. Bien, ¿por qué a ambos?
La Fiscalía Penal o de Familia aplica la ficha de valoración de riesgo y le remite al juzgado de familia. Y las fiscalías penales paralelamente deben continuar el trámite correspondiente. ¿Esto qué significa? Esto implica que la Fiscalía Penal, bueno, este es aquí lo que vamos a poder ver, acá está. Hay dos vías, el proceso tutelar y el proceso penal. Cuando hablamos del proceso tutelar, la vía de protección es el juzgado de familia y acá se dan medidas de protección, son medidas de urgencia. Por eso es que la policía remite tanto al juzgado de familia como al Ministerio Público, porque cuando hablamos del juzgado de familia, lo que se ve aquí es las medidas de protección o medidas de urgencia. El objetivo, proteger la vida e integridad de la víctima de manera inmediata. ¿Qué se tiene? Enfoque en el riesgo. Función tutelar. El juzgado tiene una función protectora, no penal. Ojo. El juzgado, por eso es que se le denomina proceso tutelar, no investiga el delito, sino que evalúa el riesgo. Juzgado de familia. Plazo breve para emitir las medidas de protección. Y por otro lado, la vía de sanción. Esta es la primera, es la vía de protección, el proceso tutelar. Y el otro es la vía de sanción. Al Ministerio Público, Fiscalía Penal. ¿Para qué? Para que investigue el delito. Entonces vemos que aquí, por eso hay un proceso tutelar, por eso es que se le señala a la policía que remita poniendo conocimiento del juzgado de familia para que evalúe el riesgo y evite las medidas de protección. Y también al Ministerio Público, ¿para qué? Para que investigue si hay delito. El objetivo de que se remita al Ministerio Público radica en sancionar al agresor mediante la acción penal. La persecución penal, la Fiscalía es la encargada de perseguir el delito, se inicia una carpeta fiscal y se busca la recolección de las pruebas. ¿Qué busca? Una condena y sanción penal si es que el agresor es responsable, ¿no? Bien, por eso es que se señala, como hemos visto, que la Policía Nacional tiene que poner en conocimiento dentro de las 24 horas del juzgado de familia como del Ministerio Público. Y hablamos también de la ficha de valoración de riesgo. El juzgado de familia aplica la ficha de valoración de riesgo, cita audiencia y cuando sea necesario ordena la actuación de pruebas de oficio. Y cuando hablamos de ficha de valoración de riesgo, ¿qué es y para qué sirve? La valoración del riesgo es el proceso de medir el nivel de peligro en el que se encuentra una víctima. Su objetivo es identificar si los hechos de violencia pueden continuar o volverse más graves, poniendo en peligro su vida. La utilidad de la ficha de valoración de riesgo permite al operador de justicia determinar el nivel de riesgo de la víctima, ayuda a decidir las medidas de protección que ya vimos que eran necesarias para el proceso tutelar, proporciona un fundamento sólido para las decisiones. Importante, la ficha es una herramienta de apoyo que se complementa con la experiencia y criterio del juez. De tal forma que el artículo 19 nos señala el proceso especial. El proceso especial, en caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 48 horas, contadas desde que tomó conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia la emisión de medidas de protección y o cautelares. En caso no pueda determinarse el riesgo, el plazo máximo de 72 horas evalúa el caso y resuelve en audiencia. Interesante porque en caso de riesgo severo, en el plazo máximo de 24 horas emite el juzgado las medidas de protección. Y un punto interesante que es cuestionado y que es materia de debate es que en este tipo de casos el juez puede prescindir de la audiencia. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra de esta postura, ¿no? Es un tema interesante porque aquí lo que se evalúa es el riesgo.
Bien, nos señala el artículo 19 que esta audiencia es inaplazable. ¿Qué más tenemos? Condiciones especiales para la recepción de la denuncia. Ya vimos también que uno de los derechos que tenía la víctima era tener un intérprete. Y en el caso de personas extranjeras, la coordinación se realiza con el consulado. ¿Qué más tenemos? El personal policial no debe, al momento de recibir la denuncia, no debe realizar comportamientos, comentarios, sonidos, gestos, insinuaciones o preguntas inapropiadas respecto a la vida íntima, conducta, apariencia, relaciones, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, lengua materna o forma de hablar, etcétera. Y tampoco puede culpabilizar a la persona agraviada, emitir juicios de valor o negarse a recibir la denuncia. Importante también, la persona que formula la denuncia a favor de una víctima puede solicitar la reserva de su identidad. Este es un tema interesante porque los terceros pueden también interponer una denuncia a favor de una víctima. Por su parte, el artículo 20 nos señala sobre el desconocimiento del domicilio u otros datos de la víctima y nos sostiene, cuando se desconozca el domicilio u otros datos de ubicación de la presunta víctima y además no existan otros elementos que sustenten el otorgamiento de las medidas de protección, ¿qué hace el juzgado de familia? Traslada los actuados al fiscal penal para que inicie las investigaciones correspondientes. Cuando el juzgado de familia toma conocimiento de la continuidad del ejercicio de la violencia o el incumplimiento de las medidas de protección, tiene la obligación de sustituirlas o ampliarlas. Esto es importante en el ámbito tutelar. También como recurso impugnatorio, el artículo 22 contempla la posibilidad de apelación de la medida de protección o cautelar y nos sostiene que esta es sin efecto suspensivo y se concede un plazo máximo de 3 días. Bien, y por último, en relación a cómo se evalúa la flagrancia, el artículo 25 del texto único ordenado de la ley 30.364 nos señala que en el caso de flagrante delito, la policía procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. Y también procede el arresto ciudadano. ¿Qué más nos señala? En los casos, artículo 26, en los casos de riesgo severo, en los casos de flagrancia, la Fiscalía Penal solicita la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, UDAVIT, para que actúe de acuerdo a sus competencias. Importante también, el juzgado, nos señala el artículo 26, el juzgado penal se pronuncia sobre las medidas de protección en la audiencia única de incoación del proceso inmediato y en el plazo no mayor de 24 horas. Sobre este punto, el reglamento, por su parte, en su artículo 26, nos sostiene que en los casos de flagrancia en los que se advierta riesgo severo, se comunica a la Fiscalía Penal. Bien, entonces, culminamos así, ya tengo todavía 5 minutos para desarrollar los elementos clave de la denuncia. ¿Cuáles son los elementos clave de la denuncia? Primero, la necesidad de la identificación de la víctima y el presunto agresor. Datos completos de la víctima y el presunto agresor. Ello en tanto, se necesita saber quién es la persona afectada y quién es el supuesto agresor. Esto incluye nombres completos, números de identificación, direcciones, sí, o cualquier otra información que ayude a su ubicación y plena identificación. Si estamos hablando de una víctima que es menor de edad, se deben incluir los datos de sus padres o tutores legales.
en el caso del agresor, si no se conoce su nombre completo, cualquier dato que ayude a identificarlo. La narración clara y cronológica de los hechos, un relato detallado, que es lo que corresponde al corazón de la denuncia. La víctima o quien denuncia debe relatar lo sucedido de manera más clara y detallada posible. Es fundamental que sea cronológico, es decir, que los hechos se narren en el orden en que ocurrieron, qué pasó, cómo pasó, quiénes estuvieron involucrados a efectos de que se tome conocimiento de la noticia criminal. Evitar los juicios de valor y centrarse en hechos concretos. Un relato confuso o desordenado puede dificultar la investigación. Importante también la fecha y lugar de los eventos, especificar cuándo y dónde ocurrieron los actos de violencia. Esto ayuda a verificar la información y a buscar posibles testigos, cámaras de seguridad, etcétera, así como establecer la jurisdicción competente. En cuanto a la atención diferenciada y al enfoque interseccional, recordemos que la atención diferenciada radica en la adecuación de procedimientos, tiempos, espacio, lenguaje y medidas a las características de la víctima. Por ejemplo, si hablamos de una persona menor o mayor de edad, de la tercera edad, si tiene discapacidad, está embarazada, idioma, contexto cultural, etcétera, ¿no? Esto para evitar revictimización y garantizar la accesibilidad real. El enfoque interseccional, hablamos de una lectura acumulativa de vulnerabilidades. El enfoque interseccional se centra en la identificación de las distintas vulnerabilidades que puede tener una víctima que le impiden el acceso a la justicia y hacen de manera más grave la violencia en su contra, ¿no? Una misma víctima puede enfrentar múltiples ejes de riesgo, por ejemplo, puede ser una mujer indígena, rural, con discapacidad y en pobreza. El riesgo no se suma aritméticamente, sino que se potencia. Esto eleva el umbral de urgencia y justifica medidas reforzadas y ajustes razonables. Bien, doctores, tengo que dejar unos 10 minutos para poder, para darles el espacio para que hagan sus preguntas. Si es que las tienen, yo encantada de responderlas y muy agradecida por la atención. Asimismo, espero que la información que les he brindado les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por excelente exposición. Doy pase a Victoria Vázquez. Adelante, por favor, Victoria. Una pregunta. Doctora, una consulta. Quería saber qué pasaría si la comisaría de un distrito, en este caso, no atiende precisamente el envío o la entrega de las medidas de protección hacia una víctima de violencia contra la mujer, en este caso, por la tentativa de feminicidio. Si la jurisdicción, en este caso la comisaría, no entrega esas medidas de protección otorgadas por el Ministerio Público. Muchas gracias por la pregunta. Bien, vimos que el artículo 377 del Código Penal, bueno, en principio, dos principios que rigen y que habíamos resaltado que rigen la ley 30.364 para la atención por parte de los operadores jurídicos. El principio de debida diligencia, en el que se señala que deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio, y por otro lado el principio de intervención inmediata y oportuna. Esto es actuar de forma oportuna y sin dilación. Y en atención a ello revisábamos que el artículo 377 y el artículo 378 del Código Penal ya contemplaban tanto en el primero de estos la omisión, rehusamiento o acto o demora de actos funcionales y la denegación o deficiente apoyo policial, con las agravantes específicas relativas a que nos encontremos en casos de violencia familiar, ¿no? Entonces, al margen de las responsabilidades administrativas que puedan tener por la omisión de la función
Recordemos que si estamos hablando de una conducta relativa a una tentativa de feminicidio, estamos hablando de un hecho de riesgo alto, ¿no? De tal forma que podría contemplarse la conducta del efectivo policial dentro de el supuesto de hecho que se encuentra contemplado en el artículo 377 del Código Penal por la demora de actos funcionales, al margen también de las responsabilidades administrativas que pueda tener por esa omisión. Gracias por la pregunta.